después de la última presentación de esta mesa. Y yo voy a hablar de la malnutrición y lo importante que es el soporte nutricional en el paciente con ELA. Me he fijado unos objetivos que creo son básicos y me gustaría que os lo llevaseis a casa, sobre el impacto que la ELA tiene sobre el estado nutricional de los pacientes que se ven afectados por ella, la importancia, por tanto, que es hacer una valoración nutricional para conocer ese estado nutricional y, una vez que hemos hecho la valoración, hacer un buen manejo y un buen soporte de este tipo de pacientes. En primer lugar, a modo de introducción, como ya han comentado todas mis compañeras perfectamente y mi compañero, la esclerosis que afecta a un fascículo concreto, ¿no?, de la médula espinal, pues genera una atrofia en los músculos, que cualquier grupo muscular puede verse afectado en un paciente con ELA. Yo me voy a centrar en aquellas ELAs que ha citado Raquel, que son de inicio vulvar, ¿vale? Aunque hasta en el 80% de los casos de pacientes con ELA acaban presentando disfagia, ¿vale? La disfagia es el síntoma de inicio más frecuente en los pacientes con ELA vulvar, y la afectación a la disfagia viene pues por problemas deglutorios que afectan a la musculatura de la deglución. Nos afecta a la lengua, como ha comentado Raquel, es decir, hay una dificultad para manejar los líquidos y para impulsar el bolo, hay una dificultad al abrir la boca en los masseteros, ¿vale? Hay una dificultad en el sello labial y hay una dificultad en la musculatura faríngea, y todo ello pues dificulta la vida del enfermo de forma diaria y además influye mucho en la ingesta de este paciente. Además, este paciente tiene unos requerimientos nutricionales aumentados, aunque parezca paradójico. Existe un catabolismo, un hipermetabolismo acelerado que viene fundamentalmente dado por el deterioro muscular, ¿vale? Esos fenómenos moleculares que ya conocemos de otras enfermedades como la disfunción mitocondrial o el estado proinflamatorio. Todo ello genera un hipermetabolismo de base, que además se ve acrecentado por otros factores como pueden ser las infecciones respiratorias, ese exceso de trabajo respiratorio que tiene que hacer el paciente con ELA, las fasciculaciones y bueno, otros factores que pueden influir en el paciente con ELA en detrimento de la ingesta, pues sería la sialorrea, sería los problemas con la manipulación de los utensilios, como ya ha comentado también mi compañera Belén, incluso pues, problemas que afectan a la esfera psicológica del paciente, el tener apetito, el tener el ánimo triste, todo esto influye a la hora de cumplir con una buena ingesta. Por tanto, aquí os traigo el primer objetivo, el impacto de la ELA sobre el estado nutricional. La prevalencia, dependiendo de los criterios diagnósticos que se utilicen para diagnosticar la malnutrición, pues varía el rango entre 16 al 55% de los casos. En concreto, en nuestra unidad, cuando hacemos el diagnóstico, cuando vienen por primera vez, en la mayoría de los casos, a las consultas y le hacemos, siguiendo los criterios GLIN para diagnosticar desnutrición, hay hasta casi un 40% de los pacientes ya la presentan, ¿vale? Un 37,8% en concreto. Y la malnutrición es importante porque afecta al compartimento muscular, ¿vale? Favorece la sarcopenia, eso merma la calidad de vida, por no hablar de las funciones metabólicas que tiene el músculo, y afecta a la inmunidad. Todo ello deteriora la evolución de la enfermedad. La malnutrición, además, es un factor predictor independiente de la calidad de vida de los pacientes y de la supervivencia de los pacientes con ELA. La calidad de vida en los pacientes afectados por ELA resulta fundamental y es un bien muy preciado en ellos, ¿vale? Es un factor, la malnutrición también es un factor predictor de mortalidad, y un dato que llama especialmente la atención es que reducciones del 5% del peso en un paciente pueden multiplicar por 2 el riesgo de muerte de estos pacientes. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. El segundo objetivo que os traigo es valorar
hacer una valoración del estado nutricional, ¿vale? Tenemos que diagnosticarla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, siempre al inicio hay que hacer una valoración completa y luego ir haciendo periódicamente, cada 3 meses, dependiendo un poco, al final se acaba individualizando. Pacientes que necesitan con menos tiempo, pero bueno, lo recogido en las guías, pues cada 3 meses. Hacemos una buena historia clínica, ¿vale? Para despistaje de desnutrición. Tenemos que saber la ingesta de ese paciente, solemos hacer recuentos de 24 horas y indagar si es que pensamos, si es que haciendo el recuento hay una ingesta disminuida que no cumpliría los requerimientos de este paciente, lo que le haría perder peso. ¿Qué es lo que está influyendo en esa baja ingesta? ¿Son síntomas que tiene el paciente derivados de la enfermedad? ¿O es el apetito, es que no tiene apetito? ¿O hay qué es lo que realmente está afectando? ¿Es la angustia a comer, el miedo a atragantarse? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué comen menos de lo que debería? Y en esto nos ayuda no solo una buena entrevista, sino hacer una antropometría básica, recoger peso, recoger con ello evolución ponderal en todas las sucesivas revisiones, hacer un IMC, valorar el IMC, luego recoger parámetros bioquímicos de nutrición, como pueden ser proteína sérica, albúmina, el colesterol, y luego hacemos valoración de test funcionales, ¿vale?, de capacidad de autonomía del paciente. El TSPPB es uno de ellos, que no voy a parar a explicarlo porque perderíamos mucho tiempo. Y luego me he querido centrar, dedicar un apartado o una página del PowerPoint a la disfagia, ¿vale? Porque esto debe estar recogido en la anamnesis del paciente con ELA, y a veces algo que puede ser fácil a priori, pues puede resultar un reto para el clínico, porque es el propio paciente el que a veces minimiza los síntomas o los considera tan rutinarios que lo ha hecho suyo y no le suponen ni siquiera no le suponen alarma ni siquiera, ¿no? Entonces hay que estar pendiente de datos directos o de síntomas directos, como pueden ser el babeo, los residuos de comida después de la ingesta, es decir, que el impulso del bolo no sea efectivo, ¿no?, la tos, el carraspeo, el atragantarse, incluso datos indirectos de infecciones respiratorias, como puede ser la fiebre, o otro dato indirecto de disfagia podría ser la pérdida de peso. Para ello, para intentar que se nos escape el menor número de pacientes posibles con disfagia, pues realizamos screening como este que os traigo, el IC10, que tampoco voy a parar a comentarlo, pero reevaluamos y hacemos preguntas intentando ser incisivos para llegar a ver si existe alguna alteración de la eficacia o de la seguridad, como ya comentaba, y proceder entonces a hacer pues test de volumen, viscosidad, oidofluoroscopia o las siguientes pruebas pertinentes. Una de las técnicas validadas para el paciente con ELA a la hora de valorar la composición corporal es la bioimpedanciometría, ¿vale? Que, como veis, pues tumbamos al paciente de cúbito supino y le ponemos los electrodos, pasa una corriente alterna y en base a la corriente alterna que pasa por los distintos tejidos, pues nos genera una especie de mapa, ¿no?, que nos ayuda para ver si cuando el paciente pierde peso o gana peso, a favor de qué compartimento, porque quizás que gane demasiada grasa tampoco nos interesa a la hora de movilizar a este tipo de pacientes. Entonces, básicamente suele haber una pérdida de masa magra, ¿vale?, en principio a favor de ganar un poquito de masa grasa, y cuando el paciente va evolucionando la enfermedad y el pronóstico va empeorando consecuentemente, pues acaba por bajar masa grasa y bajar masa muscular. También, como Paco, nos unimos a la ecografía y realizamos, que no es una técnica validada, pero sí que no es muy útil en la práctica clínica, pues por distintas mediciones que hacemos, a valorar cómo está ese compartimento muscular. A la hora de, ya sabemos cuál es la ingesta del paciente, vamos a calcularle los requerimientos que serían los ideales para asegurar el aporte, ¿no?, y para asegurarle un buen estado nutricional. El método más seguro o el método más preciso quizás es la calorimetría indirecta, pero realmente es poco accesible para nosotros, así que solemos usar
un poco de forma empírica, pues las constantes de 30 a 34 kilocalorías por kilo de peso, si el paciente pues tiene ventilación espontánea, o bien reducimos un poquito los valores a 25 o 30 kilocalorías por kilo de peso si el paciente ya está con ventilación mecánica no invasiva. E intentamos siempre tener muy presente que la ingesta, en concreto proteica, sea la adecuada, ¿vale? Haciéndole un cálculo estimado de los requerimientos y luego viendo cómo ese cálculo, si el paciente ha llegado a ingerirlo, pues va variando en la composición corporal, ¿vale? Es un poco la mecánica de la consulta. Y por último, el objetivo, ¿vale? 3, que sería el manejo y el soporte nutricional en el paciente con ELA. ¿Qué persigue el soporte nutricional en este tipo de pacientes? Fundamentalmente que tenga buena hidratación y que su estado nutricional sea bueno, ¿vale? ¿Para qué? Para evitar complicaciones como la broncoaspiración, ¿vale? ¿Y cuándo se inicia el soporte? Pues cuanto antes, siempre dar consejos dietéticos, hacer una intervención precoz y temprana, eso va a facilitar, como ya comentaban el resto de mis compañeras y compañeros, pues el pronóstico del paciente, ¿vale? Y sobre todo le va a dar calidad de vida, que es lo que perseguimos en muchas ocasiones. Atendiendo al manejo nutricional, pues hay que hacer esa valoración que ya he comentado, hay que ver cuál es el estado, cuál es la progresión de la enfermedad y cuáles son los síntomas predominantes y qué factores son predisponentes en el momento de la evaluación. Por ejemplo, si tiene una infección en ese momento, pues quizá el paciente debe estar instruido para tener la herramienta y que le afecte lo menor posible al estado nutricional. Objetivamente, pues nosotros, las guías aprueban que el peso y el IMC sean objetivos nutricionales. Para nosotros, tener al paciente con un IMC entre 25 y 35 es lo deseado, ¿vale? 25, pues más de 35 sería, quizás pues, mermaría la calidad de vida el hecho de tener que moverse y estar con excesivo peso, ¿no? Y un IMC por debajo de 25, pues igualmente también supone una merma en la calidad de vida y mayor astenia y menor autonomía. En cuanto al manejo, lo que vengo comentando, es necesaria una intervención precoz, ¿vale? Independientemente de que al diagnóstico no haya ningún grado de desnutrición. Hay que dar consejo dietético y hay que concienciar al paciente, ¿vale? A medida que va progresando la enfermedad, fundamentalmente la disfagia es el síntoma predominante en la malnutrición, o el determinante, como ya he comentado. Hay que ir adaptando esa dieta, ¿vale? Para cumplir los requerimientos. Habría que modificar las texturas para homogeneizarlas, eliminar las dobles texturas, añadir espesantes artificiales, ¿vale? Y además, pues, enseñar a realizar una serie de maniobras posturales facilitadoras de la deglución, además de tratar síntomas, como puede ser la cialorrea, que ya han comentado mis compañeras, que faciliten y nos permitan que el aporte nutricional sea el adecuado. Ahora bien, si no se llegan a cumplir los requerimientos que hemos prefijado, con la alimentación natural tendremos que darle un soporte enteral, ¿vale? Incluso, a veces si ya existe, ya sabemos la posible progresión de la enfermedad, así que vamos a ser incisivos, vamos a ser precoces y vamos a tratar antes de que la desnutrición esté totalmente establecida o sea grave, ¿no? Incluso cuando haya cierto pérdida de peso, pues se podría plantear la suplementación enteral. Fórmulas de elección no hay, ¿vale? Hay un estudio en fase 2 que ha comparado fórmulas isocalóricas versus fórmulas hipercalóricas y parece que hay una mejora en la supervivencia cuando utiliza una fórmula hipercalórica, ¿vale? Es decir, aquella fórmula con una caloría y media por mililitro, pues ya serían fórmulas hipercalóricas. Pero la enfermedad sigue avanzando y hay un momento en el que normalmente tendremos que optar por otras alternativas, ¿vale? Como viene a ser la sonda de gastrostomía. Esto va a venir dado fundamentalmente por síntomas como disfagia o pérdida de peso, que es inasumible para el paciente y que le va a empeorar el pronóstico, ¿vale? En ese sentido,
quizás llegamos tarde a la hora de pautar una gastrostomía, ¿vale? Incluso este estudio que os traigo, el estudio PROGAS, viene a decir que hay una mejora de la supervivencia cuando el paciente se le implanta una gastrostomía y ha perdido menos del 10% de su peso, ¿vale? Con lo cual, quizá en este sentido, siempre en colaboración, siempre dándole un buen soporte al paciente, dándole, siendo una decisión consensuada entre familiares, pacientes y el equipo multidisciplinar. Ya para concluir, quiero decir que dada la prevalencia de desnutrición que hay en los pacientes, que tienen los pacientes con ELA, es necesaria una intervención temprana, que hay que hacer una valoración nutricional para ajustar, individualizar las necesidades a cada paciente y que la implantación de la gastrostomía es una técnica segura por supuesto debemos consensuar tanto con el resto del equipo como con los pacientes y los familiares la decisión de implantarlo.